¿Cómo se desarrolló el aparato psíquico? ¿Cómo interactúa y se relaciona con el mundo exterior? ¿Y cómo trabajamos con algo que no podemos medir? Todo esto como parte del octavo y penúltimo capítulo del esquema del psicoanálisis en esta serie titulada El último Freud. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Juan Camarillo. Esto es Pulsional.net y el día de hoy vamos a hablar sobre el aparato psíquico y el mundo exterior. Estamos llegando al final de esta revisión y en este penúltimo capítulo vamos a indagar en las formas y hallazgos de cómo el aparato psíquico interactúa de forma recíproca con el mundo exterior. Lo primero es resaltar, para entender estas interacciones, es cuán amplio es el margen de entendimiento posible de los procesos y dimensiones psíquicas para poder visibilizar dichos intercambios y darles en algún sentido la magnitud más precisa a nuestro alcance. O bien tener claro cuál es el rango de desconocimiento y arbitrariedad que ello conlleva. Esto se refiere a tener una idea, por lo menos descrita, de la naturaleza de las posibilidades al discernir los elementos de las instancias metapsicológicas a las que el autor se refiere como campo de estudio pleno, en el sentido de las ciencias naturales. Esto significa un elemento más de lo real. El primer lineamiento para definir este margen será el hecho de que no se puede hacer un deslinde de lo normal y lo anormal psíquico que sea trazado científicamente. Esto debido a que, como se mencionó en el capítulo de las cualidades psíquicas, lo psíquico propiamente dicho está estructurado por medio de fenómenos que bajo ninguna circunstancia tienen un símil en ningún modo o forma cuantificable en el mundo exterior. Lo psíquico se refiere a la experiencia de vida individual más íntima del sujeto, que como todo lo real no es accesible al instrumento humano en su totalidad. En los elementos inanimados de lo real o de los animados que no poseen un lenguaje, la diferencia principal es que de manera puramente metafísica los seres humanos, en nuestra voluntad de incidir en el mundo, discriminamos y marginamos partes de lo real, suscitando que estos queden inadvertidos hasta que surge en ellos alguna relevancia que les haga pasar al plano de lo existente, conceptualmente hablando. Por ejemplo, la propiedad reflejante de las sustancias que componen los pigmentos en las cosas pasó durante muchos siglos inadvertida en el mundo, hasta que se volvió importante entender por qué ciertas superficies acumulan calor y otras lo reflejan. Es decir, esta dimensión de lo real solo pasó a ser existente cuando por motivos externos a esta se volvió relevante para los seres humanos. Esto, sin embargo, es diferente en el ser humano, puesto que este es un ser parlante, que dice cosas con su lenguaje y con sus actos, y con ello abre una dimensión de relevancia inaudita en todos los otros elementos de lo real, lo que entendemos como la particularidad, el centro medular del trabajo y estudio psicoanalítico. Habiendo descrito lo anterior, es posible entender que la particularidad no posee algo con que ser comparado y que tampoco hay manera de entendérsela en su totalidad, por lo cual los elementos de la experimentación, comparación y repetición de resultados propios del método científico son simplemente inoperantes en este campo. Y eso hace que en ese sentido particular, evidentemente, se esté fuera del concepto más convencional de lo que se conoce como ciencia. Mas, sin embargo, siempre han existido otros métodos y formas para evaluar y describir aquellos elementos que tienen solo un valor teórico o que por algún motivo presentan una naturaleza de manifestación negativa en lo observable de lo real. Y es esta la línea que elige el psicoanálisis para, en la medida de lo necesario, mantenerse siempre arraigado en un rigor que lo mantenga operante, relevante y funcional dentro de las prácticas humanas. Por ello, Freud, el padre del psicoanálisis, nos va a decir que solo a partir de lo que se ha reconocido como una perturbación se comprenderá el valor de la vida anímica, en la medida de lo posible, es decir,
la forma posible del psicoanálisis para mantenerse atado a una mano, a un rigor y una aspiración científica, es aceptando en todo momento que la manera de dar cuerpo a la metapsicología es a partir del entendimiento de las perturbaciones. No hay noción de lo normal, se renuncia totalmente a ello y por tanto la aspiración a una ética humana de la salud mental también es abandonada. Esto que acabamos de describir es sencillamente tremendo. Es la forma en cómo se da cuenta y al mismo tiempo se establece una práctica sobre la dimensión de la existencia humana más inaccesible, puesto que ni siquiera es corpórea, y al mismo tiempo se establece bajo qué rigor debe ser abordado. Es sencillamente tremendamente complejo. Dicho de otro modo, es en estos términos en que, como dice Freud, se concibe el supuesto de un aparato psíquico extendido en el espacio, compuesto con arreglo a fines, desarrollado en virtud de necesidades de la vida y que solo en un lugar y bajo ciertas circunstancias da origen a la conciencia. Y todo ello representa como tal lo que se conoce como una ciencia natural, un campo de estudio. Es en base a esto que se establecen parámetros y márgenes objetivos para articular conceptos que nos permiten llenar las lagunas de lo inaccesible por medio de un recurso técnico. Diremos con, y cito a Freud directamente, aquí ha intervenido un recuerdo inconsciente. Esto quiere decir que ha ocurrido algo inaprensible para nosotros, pero que si nos hubiera llegado a la conciencia, a nosotros, solo habría podido describirlo así, en base a estos elementos que previamente establecimos. O sea, conozco los mecanismos, no conozco ni puedo aspirar a conocer la experiencia particular de la persona, del otro, pero conozco los mecanismos, sé que algo fue evocado, que algo se desplazó, sé que tuvieron que aparecer elementos relacionados que posibilitaran dicho desplazamiento. Es como decir, no conozco ni pretendo saber ni establecer qué es lo normal o lo correcto, pero sí qué es lo perturbado. Mi noción de ello será el daño que algo representa al organismo desde distintas dimensiones y desde allí le daré cuerpo a una serie de elementos metapsicológicos para abordarlo. Es, como decía hace un momento, complejamente brillante. Esto es el hecho de que las características propias del observador inciden directamente en lo que está presto a observar. Freud nos recordaba que quien no haya trabajado lo suficiente sus propios complejos, le será complicado poder observarlos y reconocerlos plenamente en otros. Mas, sin embargo, todas estas dificultades, al paso del tiempo, han demostrado ser sondeables de una u otra manera por medio del refinamiento de la técnica. Bien, pues después de haber aclarado todo esto, hagamos una recapitulación de lo que es el aparato psíquico que abordamos en el primer capítulo, pensándolo ahora con todo lo que hemos repasado hasta hoy en esta serie. Como el yo debe lidiar tanto con los estímulos del mundo externo como con las pulsiones provenientes del ello, este genera potentes mecanismos basados en las representaciones asimiladas para cumplir con esta tarea. Estos mecanismos a veces deben proteger la cohesión yoica de representaciones que atentan contra la integridad del yo, descomponiendo dichas representaciones en elementos, separándoles y reprimiéndoles para reducir en la mayor medida posible su efecto, aunque esto conlleve un cierto monto de alejamiento con la realidad objetiva. El evento más trascendental en este sentido para el desarrollo posterior del individuo llega con el complejo de Edipo, donde de la sexualidad emanan fuertes pulsiones que serán susceptibles de generar daños desintegradores a la estructura recién formada del yo. La forma en cómo los conflictos con dichos impulsos sean resueltos dará como resultado el ingreso a la cultura por medio de la represión de ciertos impulsos sexuales, así como se asimilará un sentido de la moral con el desarrollo de lo que se conoce como superyo. Por otro lado, si dichos impulsos logran ser lo suficientemente fuertes como para que el yo no pueda resolver esos conflictos, o bien el mundo exterior se vuelva insoportable, deviene lo que se conoce como psicosis, que no es otra cosa que la pérdida del contacto con la realidad. En estos casos,
lo que ocurre es que tanto los impulsos exteriores como los interiores terminan por romper la cohesión yoica. A pesar de esto, señalará Freud, aún en psicosis muy intensas, una vez que la persona recobra la lucidez, da testimonio de que en medio de episodios de lo que aparenta ser una pérdida muy completa de la realidad, siempre hay ahí una persona, un yo sostenido y cohesionado, observando, con lo cual se deduce lo que Freud va a describir como una escisión presente en la condición mental del paciente. La escisión va a ser muy importante para explicar lo esencial de la estructuración del aparato psíquico, cómo interactúa con el mundo exterior y cómo es que incidimos operativamente de manera científica y terapéutica. Una escisión genera realidades psíquicas distintas sobre una misma representación, en base a una adaptación requerida de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, luego del complejo de Edipo, una escisión permite que un niño pueda separar el afecto cariñoso del romántico sexual hacia la figura femenina, logrando identificarse con el padre y formando así la estructura típica de un neurótico heterosexual, que durante mucho tiempo fue entendido como lo normal, entre comillas. Pero, en el caso de que un niño, por el motivo que sea, no logre identificarse con un padre, y que por las circunstancias que sean, requiera reconocer o sostenerse en la imagen de una madre fuerte, potente, vea en un elemento de poder femenino una imagen que dé sostén a esa figura fuerte que necesita. Será la escisión lo que le permita poder objetivar ese poder para luego asimilarlo en una feminización de su identidad, dando lugar a una posible estructura neurótica homosexual. Es decir, para ese niño, la realidad psíquica queda dividida en dos. Una es que para él lo femenino significa tener poder. Y la otra es que de alguna forma él puede tener lo femenino sin necesitar ser una mujer. También podría ser que ese niño se identifique con un padre presente, pero que requiera adaptarse a una situación familiar particular. Digamos, una madre excesivamente dominante y un padre excesivamente pasivo. Y que entonces la objetivación del poder femenino escindido en un elemento que responda a la necesidad de negar la castración femenina para adaptarse a dicha situación, devenga como un fetiche. Sería decir, mamá tiene el poder, pero es algo en ella, no ella misma, lo que traería consecuencias probables variadas. La cuestión acá es que la escisión es parte del proceso de estructuración en sí misma, y que sea cual fuese la realidad, siempre va a generar una u otra escisión. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros desde la ortodoxia freudiana del psicoanálisis como método terapéutico para determinar que estamos incidiendo terapéuticamente? ¿Qué referente tomamos para decir que algo es más o menos saludable? Bueno, como lo decíamos antes, no existe un referente de la normalidad. El psicoanálisis no va a decir si está mejor o peor ser homosexual, bisexual, heterosexual. Tampoco va a decir si está bien o mal tener fetiches. Nuestro parámetro va a ser lo que se identifique como una perturbación. La norma que se va a tomar como referente va a ser aquello que perturbe la capacidad psíquica del individuo para funcionar, adaptarse o responder a su medio, en base a su propio sentir, es decir, a su propia insatisfacción o dolor. Será él, desde su particularidad, quien elabore una demanda de atención, y será esta, la demanda, lo que nos dará un parámetro indeterminado en su forma, pero fijo en su sentido, para sostener una direccionalidad, una noción, una brújula en lo psíquico, en lo inconsciente, en lo que se conoce como metapsicología, que es de hecho la demanda, el punto del que partió Freud hace más de 120 años, para escribir su teoría y descubrir esta dimensión de la existencia, este lugar de lo real, inaudito para todos los demás. Al atender la particularidad, que hablaba y decía cosas, decía me duele, me siento mal, me siento insatisfecho, que el resto de la gente, el resto de las ciencias, ideologías, filosofías y pensamientos decidían ignorar. A partir de esto es que se descubrió esta dimensión de la experiencia humana.
Freud escuchó, observó, escribió, y a partir de ahí muchos más pudimos escuchar también. Escuchar a otros y escucharnos nosotros mismos. Y bueno, es interesante que con esto cerremos el capítulo, que es casi el cierre de esta serie, volviendo al inicio de todo. Es simplemente impresionante. Es decir, esto significa que la causa de esta práctica sigue aquí, tan relevante y necesaria como siempre en la realidad humana, y que por eso es imprescindible seguir dando énfasis al descubrimiento de Freud, y siempre, como él lo enseñó, por medio de rigor, de apego a la clínica, de práctica y de tamizaje, seguir dándole su lugar a eso que le da lugar al psicoanálisis, la particularidad, eso que atraviesa un trayecto desde lo físico hasta lo mental y que representa la totalidad del fenómeno humano, la pulsión. Y bien, esto va a ser todo por hoy. Este es mi cierre individual en esta serie de videos titulada El último Freud. Otra vez, de manera muy especial, les quiero agradecer su atención. Realmente espero que de algo les pueda servir este tipo de contenido. Y pues bueno, muchas gracias otra vez y hasta la próxima.